Hola, ¿Dios te falló? ¿Sientes que necesitas perdonar a Dios? Hoy vamos a entrar en este tema de los dolores al momento de adorar a Dios. Muchas veces sentimos que necesitamos perdonar a Dios y te vas a sorprender hoy de lo que vamos a aprender. ¿Sabes? La sensación de que Dios nos falló es una sensación más común de lo que tú puedes pensar. A veces nos ponemos un poquito religiosos o cerrados y decimos, ¿cómo así que tengo que perdonar a Dios? ¿Qué es eso? Pero lo he visto en estos años, 25 años trabajando y pastoreando desde los ministerios de alabanza con los que he podido trabajar, tanto en mi congregación en las que estoy fijo o establecido como miembro, sino también en otras congregaciones con las que puedo trabajar desde el ministerio adorando en su presencia. He visto que muchas personas sienten, a veces aceptándolo o otras veces queriéndolo ocultar, sienten que Dios les hirió, que Dios les lastimó, porque se presentaron situaciones en sus vidas que generaron en ellos más preguntas que respuestas. Entonces hay hombres y mujeres que incluso en ministerios de alabanza luchan con el dolor de perdonar a Dios. Especialmente cuando han pasado momentos de sufrimiento, momentos de pérdida, momentos de frustración, momentos de desilusión, momentos de tragedia, momentos de muerte, momentos de dolor. Empiezan esas luchas. ¿Sabes? La Biblia no nos presenta a un Dios que falla. La Biblia no nos presenta a un Dios que lastime, que hiera o que quiera interferir en nuestras vidas de manera negativa o perjudicial. La Biblia nos presenta a un Dios fiel. Yo mismo lo he vivido, yo mismo lo he visto en mi propia vida y en la vida de muchas personas que, como dice la palabra de Dios, que aunque yo y esas personas han sido infieles, Dios ha permanecido fiel. Dios no es infiel, Dios no lastima, Dios no se niega a sí mismo en su carácter. Si Él dice que Él es fiel, Él ha evidenciado la fidelidad de Dios. ¿Dónde está el problema? ¿Qué es lo que vamos a aprender hoy? El problema está en que no alineamos mi propósito, no alineamos tu propósito personal al propósito de Dios que es eterno. Entonces, cuando hay cosas del propósito de Dios que chocan o que cancelan o anulan de alguna manera nuestros propios planes, nuestros propios sueños, nuestros propios intereses, nuestros propios placeres o motivaciones, decimos que Dios nos falló cuando realmente Dios nos está enseñando a guiarnos a su voluntad, y de esa manera, cuando usted y yo nos sometemos a esa voluntad, es que empezamos a adorar a Dios. Y ese techo del dolor de que sentimos de que Dios nos falló es roto cuando aprendemos a ver con ojos eternos y no con ojos temporales. ¿Sabes? Esto es tan real, esto es tan vivido, tan evidenciado en la vida del hombre, que aún en la palabra de Dios muchas veces se evidenció esto, sobre todo en el libro de los Salmos. Dice el Salmo capítulo 13, versículo 1 al 2, el salmista hace una pregunta, es una queja, es un reclamo, es una duda. Da a entender como si Dios le estuviese fallando. Él dice, ¿hasta cuándo, Dios mío, me olvidarás por siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo tendré que luchar con mis pensamientos? ¿Hasta cuándo tendré que luchar en mi corazón con esta angustia? Cada día. Era cada día que el salmista tenía esa angustia, esa lucha, esa pelea con Dios. Y él dice, ¿hasta cuándo también se levantarán sobre mí mis enemigos? El salmista valida su dolor, lo aprendimos en un video anterior. No desconozcamos nuestro dolor, nuestras dudas delante de Dios. Él las conoce, reconozcámoslas.
El salmista no está disfrazando o no está aparentando una fortaleza y una firmeza en el Señor. Cuando era necesario, él se acercaba y le preguntaba a Dios y le decía directamente: Señor, ¿por qué estás ausente? Él no dice: ¿por qué parece que estás ausente? Él dice: estás ausente, ¿hasta cuándo? Pero el salmista nos está dando un plus de que podemos ser sinceros con Dios. ¿Sientes que Dios te falló? Aquí el problema no es que Dios te haya fallado, es que sentimos que Dios nos falló, porque somos a veces emocionales y tratamos de entender las cosas desde la humanidad y no desde el propósito eterno y desde el conocimiento de Dios. Sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Acércate a Dios, dialoga con Él, habla con el Señor. En lugar de alejarte de Dios, acércate a Dios. Es el problema que incluso muchas personas han dejado de servir en sus ministerios, o incluso se han alejado de la iglesia, o incluso han roto su relación con Dios, porque en vez de acercarse a Dios, se alejan de Él. Cuando esa pregunta de si Dios me falló, de si Dios me hirió, de si debo perdonar a Dios, se presenta. Acerquémonos al Señor, aún con tu frustración, aún con tu dolor. No se trata de perdonar a Dios, se trata de entender el propósito de Dios. Los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, los que conforme a su propósito han sido llamados. Tú has sido llamado por Dios y hay un propósito en ello. Entonces acércate. No necesitas perdonar a Dios porque Él es perfecto. No necesitas alejarte de Dios porque Él no te va a condenar. El Señor está para que todo aquello que tú debas entregar allí, incluso esa duda, tú lo pongas delante de Él. Eso es adoración también. Postrar y poner delante de Él todos esos dolores, incluso aquellos que crees que el Señor te generó. Él no castiga para herir, para lastimar. En la vida hay situaciones que debemos entender desde la mirada de Dios y no desde nuestra propia mirada. De esa manera te darás de cuenta que no hay nada que perdonarle a Dios, sino que hay mucho que agradecerle.